En esta sesión vamos a responder a una de las cuestiones que se nos han planteado y que tienen que ver directamente con un concepto relacionado con los orígenes de la literatura, con la genealogía de la literatura. En concreto, una persona que responde a las iniciales de AJA nos plantea directamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la arquea literaria. ¿Qué es exactamente una arquea literaria? Bueno, el término arquea literaria remite a lo que podríamos decir en términos brutos inicialmente, un organismo literario primigenio. Es decir, ahora vamos a definir exactamente qué consiste un organismo literario primigenio, pero como todo el mundo sabe, la palabra arquea procede del campo de la biogenética forense, por así decir, es decir, de una antropología que estudiaría el origen de los organismos primitivos. Del griego arge, principio, remite, en principio, valga la redundancia, remite a los orígenes de un microorganismo, en el ámbito, insisto, de la biología, de la paleontología o de la antropología, los orígenes de un determinado microorganismo. La tesis que en esta exposición muy sintética que hacemos vamos a sostener es que la literatura homérica, la obra de Homero, la literatura de Homero, pone fin a lo que hasta entonces cabría considerar como la arquea literaria. La arquea literaria es un texto fragmentario, es un extracto poético, es una porción de literatura, podríamos decir, pero exactamente habría que ceñirse a la definición que hemos dado ya en textos escritos precedentes y que han sido publicados en diferentes ámbitos, donde se habla exactamente de la arquea literaria como de un texto fragmentario. Su naturaleza es fragmentaria, genuinamente fragmentaria. Es un extracto poético, es un texto fragmentario de naturaleza oral o de naturaleza escrita, es decir, que ha podido tener un soporte escrito o que simplemente su soporte se limita a la oralidad, en el que se objetiva un material literario primigenio, y esto es lo específico, lo especial, lo característico de la arquea literaria, es decir, que se trata de un fragmento textual, de un extracto poético, oral o escrito, en el que se materializa valga la redundancia, un material literario primigenio, o, por mejor decir, en el que se objetiva formalmente un material literario primigenio. Naturalmente, las arqueas literarias están en los orígenes, están en los comienzos, en los ciernes de las literaturas primitivas o dogmáticas, pero sobre todo estarían en la base de las literaturas arcaicas o de las literaturas en proceso de formación. Hablamos probablemente, si tenemos en cuenta que la literatura es una realidad que se construye ontológicamente en sus elementos más nucleares durante los 10 primeros siglos, durante los 10 siglos anteriores a nuestra era, es decir, prácticamente desde lo que sería el inicio de la redacción de las Sagradas Escrituras hasta el siglo I antes de nuestra era, antes de Cristo. En esos años la arquea literaria desempeña un papel fundamental, pero la arquea literaria se disuelve, se desaparece cuando irrumpe la obra de Homero. ¿Por qué? Pues porque la obra de Homero ya no es una obra fragmentada, es una obra que tiene una pretensión propia de un olema, propia de una totalidad, propia de un principio y de un fin, como es la Ilíada o como es la Odisea. Por lo tanto, la obra de Homero no es una obra concebida fragmentariamente, sino que aunque haya podido llegar hasta nosotros de manera fragmentada, es una obra que mantiene una cohesión y que mantiene una teleología, es decir, ya tiene una pretensión holótica en muchos aspectos. Ahora bien, la arquea literaria como material literario primigenio, es decir, como realidad oral o escrita, extracto poético oral o escrito en el que se formaliza, en el que se objetiva formalmente un material literario primigenio, se caracteriza sobre todo por, insisto, su dimensión fragmentaria. Ahora bien, cuando hablamos de arquea, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de fragmentos que han llegado hasta nosotros, de testimonios literarios totalmente primitivos o arcaizantes, situados con frecuencia, podemos decirlo así, en la geografía de lo que correspondía a Babilonia, es decir, a las culturas babilónicas, a las civilizaciones situadas en lo que hoy sería el actual Irak. Pero estamos hablando de estadios literarios completamente germinales, completamente primigenios, completamente embrionarios, en los que de alguna manera hay testimonios que hoy consideramos como literarios, pero que en el momento de llevarse a cabo se identificaban como religiosos. Es decir, hemos sostenido en otras ocasiones que la literatura nace en connivencia con el discurso religioso, siendo incluso en muchos aspectos religión ella misma, religión, el contenido literario.
Por ejemplo, la plegaria. La plegaria sería por excelencia una dimensión angular de la literatura, por así decir, es decir, que explica la génesis de la literatura por referencia al eje angular, por referencia a la dimensión religiosa o luminosa de la literatura, de una religión primaria o religión luminosa, que estaría, insisto, en un territorio en el que la literatura comparte contenidos y modos de expresión con la religión. Y quiero citar en este punto una cita, unas palabras de Marvin Harris, que nos sirve de referencia para esto, para ejemplificar lo que sería la arquea literaria. Dice Harris en esta obra del año 89, sobre el pensamiento primitivo, que entre los esquimales el hombre debía tener una canción de caza, mezcla de canto, plegaria y fórmula mágica heredera de su padre o de los hermanos de su padre o adquirida en un personaje famoso. Es decir, aquí se utiliza la literatura con pretensiones invocatorias, con pretensiones religiosas, es decir, propiciar la caza, facilitar la caza, es decir, la relación del ser humano con el animal luminoso al que el ser humano ha de comer, ha de rendir culto, es decir, hay un trasfondo religioso en todo esto. Susurraba para sí esta canción, el ser humano del Paleolítico inferior, al prepararse para sus actividades del día. Alrededor del cuello llevaba una bolsita con diminutas tallas de animales, garras y pedacitos de piel, guijarros, insectos y otros objetos que correspondían todos a un ayudante espiritual, dicho esto entre comillas por parte de Harris, un ayudante espiritual particular que le protegía contra los espíritus hostiles y le ayudaba en la caza. Quiere decirse con esto que el ser humano utilizaba la palabra en funciones de plegaria. Ahora bien, si en su momento estas actividades verbales que hoy llamamos literatura, que hoy identificamos como arqueas literarias, tenían un valor religioso, para nosotros hoy ya no lo tienen. Es decir, hoy cuando nosotros comenzamos el día no nos ponemos un collares con dientecitos de animales, ni pieles, ni nada por el estilo, para llevar a cabo nuestro trabajo, evidentemente, sino que simplemente hemos sustituido esto por una agenda, ¿no? Por un schedule, por una programación, de todos modos, pero no hacemos cantos rituales para centrarnos en nuestras actividades cotidianas. Es decir, esto ha cambiado, no vivimos en el Paleolítico inferior. Por lo tanto, no otorgamos a la literatura un valor religioso, sino que la convertimos en objeto de estudio, no en objeto de terapia profesional, por ejemplo, pero esto no siempre fue así. Quiere decirse con esto que la arquea literaria nos permite identificar los textos poéticos fragmentarios que, de naturaleza oral o escrita, constituyeron por vez primera la plasmación de lo que era la literatura, en pequeñas secuencias, en pequeños fragmentos, que persisten hasta que hay un concepto ya global, holémico, de lo que es la obra literaria, y esto solo comienza de manera explícita con Homero y en todo caso con Hesíodo, en obras como la Teodicea de Hesíodo o los Trabajos y los Días, donde ya nos enfrentamos a lo que es el prototipo de lo que ya van a ser las obras literarias acabadas. Un ejemplo de arquea literaria, que es el que nos viene dado pues en muchas tablillas de cera o tablillas de arcilla recuperadas o encontradas en las antiguas civilizaciones mesopotámicas, y es un ejemplo que tomo de Mosterín, de Jesús Mosterín, y quien a su vez lo toma de la obra de Frankfurt, y lo leo en la traducción española de esta arquea mesopotámica de una antigüedad extraordinaria, situada en siglos antes de nuestra era. Fijémonos lo que dice el texto de esta arquea. Dice: la inundación desenfrenada que nadie puede contener, que estremece los cielos y hace temblar la tierra, envuelve a la madre y al niño en un espantoso manto, azota el verdor lujuriante de los cañaverales y ahoga la cosecha en sazón. Las aguas crecidas, horribles para la mirada humana, la inundación todopoderosa que rebasa los terraplenes y siega los vigorosos árboles, la frenética tempestad que arranca y arrastra todas las cosas en estruendosa confusión. Bien, esto en su momento podía ser una plegaria, una especie de conjuro frente a las fuerzas de la naturaleza. Hoy día podemos interpretarlos como un testimonio literario aislado, fragmentado, desprendido tal vez de lo que fue su fuente, su obra completa originaria, de la que han llegado a nosotros simplemente fragmentos. Pero conviene fijarse en el contenido de esta arquea literaria, ¿no? El contenido se refiere al eje radial, es decir, tiene una pretensión cuyo destino es
conjurar la naturaleza, detener la tempestad, que está arruinando la vida circular, la vida social de los seres humanos, y casi ofrecer un enfoque incluso trágico, es decir, estremece los cielos y hace temblar la tierra, envuelve a la madre y al niño en un espantoso manto. Es decir, que el ser humano está a merced de las fuerzas de la naturaleza que no puede contrarrestar, que no puede controlar. Es decir, este uso de la literatura tiene una función casi religiosa, insisto, de conjuro, de detener las fuerzas de la naturaleza, del eje radial que pueden destruir, digamos, la vida humana en un determinado momento. Piénsese que, por ejemplo, el motivo del diluvio universal que está presente en el Génesis, está presente en muchas otras obras anteriores dadas en la literatura babilónica, como era, por ejemplo, el poema de Enuma Elish de la literatura babilónica, y también el poema de Gilgamesh. Es decir, que el tema de un diluvio universal que asola la tierra, que destruye a los seres humanos, no es originariamente bíblico, sino que llega a la Biblia después de tener relaciones intertextuales en otras manifestaciones literarias anteriores, dadas en arqueas literarias o en obras mayores. En definitiva, en resumidas cuentas, la idea que nos interesa sostener para justificar este concepto de arquea literaria que introducimos como un concepto completamente original en nuestra explicación de lo que es la genealogía de la literatura, meramente apuntado en el libro del año 2012, La genealogía de la literatura, y que aquí matizamos, es que, insisto, la arquea es un extracto poético, es un fragmento textual de naturaleza oral o de naturaleza escrita en el que se formaliza objetivamente un material literario primigenio. Y eso es absolutamente fundamental. Es el origen primario de la literatura, el origen más primario de lo que la literatura es. Insisto que además las arqueas literarias tienen un contenido religioso que hoy ya no interpretamos como religioso, puesto que los conocimientos que han hecho posibles aquellas concepciones religiosas hoy día ya no son operatorios, y por lo tanto de las arqueas literarias solo queda la posibilidad de una interpretación literaria, no de una interpretación religiosa. No son oraciones a un Dios, son fragmentos que hoy interpretamos como literarios, aunque genuinamente no hubieran sido en absoluto literarios, porque el concepto de literatura es un concepto moderno, es un concepto que tenemos los modernos y que desde la modernidad retrospectivamente aplicamos a materiales antiguos, a materiales arcaicos. Es decir, la conciencia de la literatura es una conciencia profundamente moderna, que implica criterios que los antiguos no manejaban, como el criterio de la ficción. Es decir, que los antiguos se tomaban la ficción en serio, dotaban a lo que hoy consideramos ficticio de una entidad operatoria, de la que hoy, para cualquier mente racionalista, está desposeída. Es decir, no identificamos el rayo como la furia de un dios, sino como un fenómeno meteorológico. ¿Por qué? Pues que las ciencias categoriales han convertido la meteorología en un sistema de conocimientos que permite interpretar al rayo como una descarga eléctrica, atmosférica, y no como la furia de una divinidad que trata de exterminarnos. Entonces, indudablemente, cuando cambian los contenidos culturales, mitológicos, tecnológicos, religiosos, luminosos, mágicos, de una sociedad, cambia también la forma de hacer y de concebir esa literatura. Y la arquea literaria se sitúa, insisto, en los orígenes, en lo que los alemanes llamarían una Urliteratur, una Urliteratur, es decir, una literatura definida por sus núcleos genuinos, por sus núcleos originales. Por lo tanto, la arquea literaria es un organismo literario primitivo, el más primigenio de todos ellos, anterior a todo tipo de literatura, incluso a la literatura primitiva o dogmática. Y por supuesto, la arquea literaria se manifiesta sobre todo en las dimensiones radiales y angulares de la literatura, es decir, se proyectan sobre la naturaleza y sobre la dimensión luminosa de la religión, ¿no? Sobre objetos hacia los que se atribuye un poder luminoso en los ejes angular y sobre todo radial, la naturaleza y la espiritualidad, la espiritualización de la naturaleza, el animismo de la naturaleza. Se da sobre todo en obras destinadas a construir teogonías y teodiceas, es decir, a obras que míticamente tratan de explicar los orígenes del mundo, los orígenes de los cielos y de la tierra. Hacia esa línea se orientan sobre todo lo que nos ha quedado de las arqueas literarias. Y ya para terminar hay que decir que la arquea literaria que hoy nosotros situamos en el origen de la literatura y que en su momento era simplemente una oración, una invocación religiosa, un conjuro religioso para detener determinadas fuerzas agresivas contra el ser humano procedentes de la naturaleza o de las presuntas divinidades,
darán lugar, con el paso del tiempo, las arqueas literarias darán lugar a lo que hoy es lo que concebimos como literatura. Pero debo señalar una cuestión muy importante. La literatura nació en una geografía no intervenida por Yahvé. Es decir, en una geografía intervenida por Yahvé no nació la literatura, nació la Biblia. Y la Biblia ha necesitado muchos siglos para que las sociedades humanas pudieran adoptar una política lo suficientemente liberal como para imponer una interpretación literaria de los textos bíblicos, es decir, como para proponer una interpretación desacralizada de las Sagradas Escrituras, una interpretación racional desde el ateísmo frente a las Sagradas Escrituras, es decir, que civilizar la Biblia, desposeyéndola de contenidos religiosos que nos obligan a interpretarla desde las coordenadas religiosas de sus autores, ha costado muchos siglos. Y el primero de los autores que ha hecho esto ha sido Spinoza, es decir, sometiendo las escrituras sagradas hebreas a un proceso filológico y ecdótico que no fue tolerado ni por los propios hebreos, ya que lo condenaron al Jerem, precisamente, ¿no?, expulsándolo de la sinagoga de Ámsterdam. Pero quiero decir que la literatura nació en una geografía no intervenida por Yahvé, porque allí donde Yahvé intervenía, la literatura no florecía, no crecía, y no por casualidad la literatura es una construcción helénica, es una construcción griega y no un invento judío, no una invención judía. La literatura no puede nacer allí donde habite un Dios como el Dios veterotestamentario. Por eso las arqueas literarias tuvieron que desaparecer para que la literatura se desarrollara como lo que hoy conocemos.